Bueno, mi gente, primero que todo, buenos días. En este nuevo día de hoy, 21 de marzo del año 2022, les quiero compartir una pequeña reflexión, una enseñanza basada en una historia bíblica, la cual la podemos acoplar perfectamente con la realidad de lo que sucede en nuestras vidas personales, en nuestras comunidades, en nuestros corregimientos, en nuestras veredas, en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país y también, por supuesto, en nuestro mundo. Es una enseñanza que sin duda alguna abarcará la vida espiritual de todos nosotros y que de una u otra forma tendrá que ver con un grupo selecto u otro. Y de acuerdo a sus acciones, de acuerdo a lo que usted haya hecho, de acuerdo a lo que usted haga, usted mismo se identificará a sí mismo a qué grupo pertenece según el contexto de esta historia que vamos a analizar todos nosotros en esta nueva oportunidad. Eh, Así que de antemano pedimos la iluminación del Todopoderoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que nos ilumine y nos guíe y nos ayude a interpretar las escrituras de acuerdo al modelo y a la base que Él quiere que la interpretemos para el propósito de su voluntad. Esta historia se encuentra en el capítulo de Génesis, capítulo 25, versículo 19, y se trata del nacimiento de Esaú y Jacob. Esaú y Jacob eran hijos de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Era el primogénito según la promesa de Dios. El primogénito de Abraham este, era otro, Ismael. Pero ese nació según la promesa de Dios, sino que el que le prometió Dios fue Isaac. Por eso Isaac, aunque nació después de Ismael, el primogénito para Dios es Isaac. Y de este hombre Isaac, de este hombre de Dios, de este patriarca, surgieron eh, el pueblo de Jacob y de Saúl. Dice así la historia a partir del versículo 19, para entrar en el contexto. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Lo primero que debemos analizar es que ya desde el vientre de Rebeca, desde que estaba en el vientre Jacob y Esaú, había una gran lucha, una gran pelea, una gran batalla. Y esa misma batalla que se llevaba dentro del vientre de esta mujer se iba a ver reflejada más adelante en el exterior cuando estos dos hombres se dividieran y cuando estos dos hombres formaran sus propios pueblos. De la misma manera, estos dos hombres representan dos tipos de personalidades, dos tipos de personas, dos tipos de personalidades en el mundo que batallan entre sí, que luchan entre sí y que son los que no permiten muchas veces que se consolide la paz o que las comunidades avancen y progresen hacia un futuro mejor y un porvenir para todos nosotros. Sigue diciendo el versículo 23. Y le dijo el Señor, dos naciones hay en tu seno. ¿Se dan fija? Dos naciones hay en tu seno, o dos pueblos. Y dos pueblos serán divididos desde tu entraña. ¿Sí ves? Y dice el Señor, van a ser divididos, no se van a poner de acuerdo. Por más que intente ponerse de acuerdo, no. ¿Por qué? Porque uno piensa de una forma y el otro piensa de otra. Uno actúa de una forma y el otro actúa de otra forma. De la misma manera en la sociedad hay muchas personas que piensan muy distinto a otros y otros piensan muy distinto a otros y por eso no pueden trabajar unidos. Unos actúan de otra forma y otros actúan de otra forma y por eso nunca van a poder consolidar una verdadera alianza. Fíjense lo que dice, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus extrañas y un pueblo será más fuerte que el otro. Ojo, hay algo claro, que uno de los dos pueblos es más fuerte que el otro y vamos a descubrir cuál es el más fuerte. Y el mayor servirá al menor, es decir, que el hijo mayor va a servir al menor, que en este caso es Esaú el mayor, que fue el que nació primero, y Jacob el menor, que es el que nació de último.
de estos mellizos que tenía Rebeca. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como pellizma, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trataba su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella lo dio a luz. Entonces, cuando culmina esta historia de cómo fue el nacimiento de Jacob y Esaú, viene enseguida la historia de cómo Esaú vendió su primogenitura a su hermano menor Jacob. Veamos cómo sucedió esto. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Aquí hay dos diferencias en estos dos hermanos. Jacob, Esaú, era un hombre de campo, era un hombre de mundo, era un hombre que le gustaba el mundo, era un hombre que le gustaba abrirse campo afuera, ¿sí me entiendes? Era un hombre aventurero. No le interesaban las cosas de la casa, no le interesaban las cosas de Dios, no le interesaban los principios, no le interesaban los valores. Le interesaba cazar, aventurarse, seguramente divertirse. Es de ese tipo de personas que solamente piensan en su propia felicidad, que solamente piensan en sus propios beneficios. Es una persona que solamente se preocupaba por sí mismo, por su propio futuro, por su propio bienestar. Ese era Esaú. Pero Jacob, en cambio, era un chico, dicen las escrituras, que habitaba en las tiendas. Es decir, era un hombre de casa. Esto en las tiendas representa bíblicamente que Jacob era un hombre de casa, era un hombre que se interesaba por las cosas de Dios, era un hombre que se interesaba por los principios, era un hombre que le daba mucho valor a los valores, a la ética. Era un hombre que le daba mucha importancia a su pueblo, a su familia. No era un hombre egoísta. Era un hombre que se preocupaba por los demás, por sus semejantes. Por eso Jacob fue escogido por Dios y Esaú fue desechado. Prestenle atención a la historia, mi gente, porque esto es bíblico. Y sigue diciendo las escrituras. Dijo Jacob, perdón. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y en el versículo 29 dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. Ojo, Jacob, como era un hombre de casa, un hombre que sabía cocinar y hacer los quehaceres, preparó un guisado bien bacano. Y su hermano Jacob, Esaú, llegó del campo cansado de cazar, de vivir sus aventuras. Y cuando llegó en el versículo 30 le dice a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Lo primero que tenemos que notar es que Esaú dice que él llegó cansado, estaba cansado, y por eso le pide a su hermano Jacob que le dé de su guisado. ¿Sabes? Muchas personas, al igual que Esaú, quizás se sienten cansados de su situación económica, que no tienen trabajo, que no tienen entradas económicas, y por eso se sienten cansados, y a cualquier oportunidad que se les ofrece en la vida de dinero, ¿me entiendes? Que para vender, inclusive para traicionar sus propios valores y sus propios principios, las agarran porque son personas que están cansadas de su situación. Son personas que no han colocado a Dios en primer lugar. Son personas que no les interesa, no ven ningún valor en los principios, ni en la ética, ni en los valores. Ven valor solamente en lo del campo, en lo monetario, en lo del mundo. Son personas que solamente piensan en sí mismos. A Esaú lo único que le preocupaba en ese momento era comerse un plato de guisado de lo que estaba haciendo Jacob, porque estaba cansado. No le preocupaba más nada. No le preocupaba. Y la primogenitura, para que lo sepan, la primogenitura le pertenecía al que primero nacía. O sea, le pertenecía a Esaú por derecho natural. Pero vamos a ver que Esaú despreció esta primogenitura. Esaú despreció este regalo que Dios tenía para él, esta bendición que Dios tenía para Esaú. Esaú la despreció por el simple hecho de que estaba cansado y quería comer su plato de guisado, de lentejas. No le importaba más nada. Lo único que le importaba era satisfacer su vientre. Era una persona completamente egoísta, que pensaba solamente en sí mismo, en su propio bienestar. No le interesaba a los demás.
Y así mismo hay mucha gente en el corregimiento de La Victoria y sus alrededores que solamente les importa jactarse sus estómagos, que solamente les importa llenarse a ellos mismos, que solamente piensan en ellos mismos y no piensan nunca en el beneficio de la gente de La Victoria y sus alrededores, que no piensan nunca en los niños, en los ancianos, en los viejos, en los enfermos, en las mujeres embarazadas, en los estudiantes, en los profesores, en las enfermeras, en los enfermos. Personas que solamente piensan en llenar sus estómagos sin importar que los demás estén padeciendo hambre o necesidades. Y eso no solamente ocurre aquí en Colombia, ocurre en la ciudad de Montería, ocurre a nivel nacional y ocurre también a nivel internacional en el mundo entero. Esto que está aquí en las escrituras desde hace más de 3.500 años atrás. Y sigue diciendo la escritura. Dice: y dijo Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto su nombre fue llamado Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Jacob era un hombre, él sabía que la primogenitura le pertenecía a Esaú por derecho propio. Pero Jacob, como era un hombre de casa, de principio, de ética, de valores, temeroso de Dios, que se preocupaba por sus semejantes, que se preocupaba por su pueblo, porque el primogénito, la primogenitura, era un hombre que se encargaba de administrar a su pueblo, de guiar a su pueblo. Y eso es lo que quería Jacob. Jacob quería guiar a su pueblo. Jacob quería guiar al pueblo de Israel. Jacob quería guiar a su gente por un mejor sendero. Jacob quería mostrarle a la gente el camino del verdadero Dios. Jacob se preocupaba por las necesidades de la gente. Jacob se preocupaba por los demás. Esa era la diferencia entre Jacob y Esaú. Y por eso Jacob le propuso a Esaú. Porque Jacob sabía que a Esaú no le importaba la primogenitura, no le importaba su pueblo, no le importaba su gente. Pero Jacob sí. Y por eso Jacob le propuso a Esaú, véndeme en este día tu primogenitura y te doy de comer el guisado este que estoy haciendo. Y fíjense lo que dice el versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Saben? Él dijo, yo me voy a morir de todas maneras. ¿Para mí de qué me sirve la primogenitura? ¿A mí de qué me sirve guiar a un pueblo? ¿A mí de qué me sirven los valores? ¿A mí de qué me sirve la ética? ¿A mí de qué me sirve ser honrado, disciplinado, honesto, sincero, transparente? ¿De qué sirve esa mierda si yo me voy a morir? Eso dijo Esaú, en pocas palabras. Y eso mismo dice hoy en día mucha gente con sus acciones en este pueblo y sus alrededores. Y en el mundo también, y en nuestro país de Colombia. ¿De qué me sirve a mí ayudar a los pobres? ¿De qué me sirve a mí ayudar a los enfermos, a los ancianos, a los niños? ¿De qué me sirve a mí luchar por las vías? Si igual yo me voy a morir. Si igual tarde que temprano me voy a morir. Yo mejor recibo el billete. Mejor recibo los beneficios. Yo, al igual que Saúl, me harto yo. Y que se jodan los demás porque igual me voy a morir. Si se dan cuenta, dos tipos de pensamientos. Dos tipos de actuar. Mientras uno piensa beneficio del pueblo, el otro piensa beneficio de sí mismo. Mientras uno actúa para beneficio de sí mismo, el otro actúa para beneficio del pueblo. ¿Cuándo estos dos pensamientos se van a poner de acuerdo? Siempre van a estar en guerra. Porque piensan distinto. Porque actúan de diferente forma. Entonces dijo Jacob, dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, para que después me servirá la primogenitura. Versículo 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y Esaú le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Vea, mi gente, hoy en día hay mucha gente, al igual que Esaú, que venden su primogenitura por un plato de lentejas. No literal, no por un plato de lentejas literal. Pero saben, ese plato de lentejas, cuando uno vende el voto, por ejemplo, usted está vendiendo su primogenitura, usted está vendiendo su conciencia, su ética, sus valores, lo más valioso que usted tiene como ser humano, lo está vendiendo por 50,000 pesos, 100,000 pesos, un plato de lentejas. Usted está vendiendo la bendición de Dios que Dios tiene para su vida por simples pinches 50,000, 100,000, una bolsa de cemento, unas varillas. O por 1,000,000 de pesos para que se tuerza.
se le tuerza a la gente, se le tuerza a la comunidad, o por 500,000 pesos, o por 3 millones de pesos, para que usted se le tuerza a la comunidad. Usted está vendiendo su primogenitura, su bendición que Dios tenía preparada. Usted la vendió, la está vendiendo por un plato de lentejas. Porque usted solamente piensa en usted mismo, porque usted solamente piensa en sus beneficios, porque usted es un egoísta de primera categoría. Usted es un Esaú. ¿Cuántos de los que me escuchan del otro lado de la línea cibernética piensan y actúan al igual que Esaú? ¿Y cuántos de los que me escuchan del otro lado de la línea cibernética piensan y actúan al igual que Jacob? ¿Cuántos de los que me escuchan del otro lado de la línea cibernética han vendido su primogenitura, la bendición que Dios ha tenido preparada para sus vidas, por un plato de lentejas? ¿Y cuántos de los que me escuchan del otro lado de la línea cibernética aún conservan su primogenitura, aún conservan la bendición que Dios tiene preparada a sus vidas, aún cuando le han venido a ofrecer más que un plato de lentejas a sus vidas y no lo han hecho y no lo han vendido, no han vendido su conciencia, ni han vendido sus éticas ni sus valores? ¿Cuántos? ¿Cuántos son como Esaú? ¿Y cuántos pocos son como Jacob? Y sigue diciendo en el versículo 14, termina: entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de la lenteja, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Por 50,000, por 100,000, por una bolsa de cemento, por unas varillas, por 1,000,000 de pesos, por 3 millones de pesos, por 500,000 pesos. Desprecian la bendición de Dios. Desprecian el plan que Dios tenía para sus vidas. Dios los coloca por cabeza y ellos desprecian esa bendición para ahora volverse cola. Porque prefirieron un plato de lentejas antes que la bendición de Dios. Prefirieron creer en el hombre antes que poner su confianza en Dios. Y le doy gracias del otro lado de la línea cibernética a mi amigo J, allá en el barrio Sucre, que fue el que me dio esta idea. Y fue el que me dio: oye amigos, ¿saben una cosa? Fueron como Esaú. Venden su primogenitura. Cuando venden el voto, hacen igual que Esaú. Venden su primogenitura por un plato de lentejas. No piensan. Y gracias a él, hoy estoy haciendo esta reflexión para ver si ustedes también reflexionan y caen en cuenta, mi gente. ¿De cuántos Esaú hay aquí en este pueblo y sus alrededores? ¿Y de cuántos Jacob escasos hay aquí en este pueblo y sus alrededores? Esto, mi gente, ha sido en exclusiva con Álvaro Solano del otro lado de la línea cibernética, en la victoria, su gente y sus alrededores. Que Dios los bendiga a todos.